Aquí la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha creado, dice, en Cristo Jesús, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Él nos hizo con sus manos. Usted en su casa lea el Salmo 139 y se va a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios nos ha hecho, esa vida que Él nos ha dado, ¿verdad? Cada detalle, cada cosa de nuestra vida es, hermano, la obra de Dios. Él nos ha dado esta vida y Él nos ha concedido también, pues, otros recursos, ¿verdad?, para que los usemos de una buena forma. La realidad dice de que fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras. El creyente se conoce por las buenas obras que va a practicar, porque no se trata de decir que somos de Dios, que somos creyentes, ¿verdad?, y que nuestras obras reflejen otra cosa. Eso sería hipocresía. El Señor les dijo a unos que se creían ser hijos de Abraham, allá en San Juan capítulo 8, del versículo 30 en adelante, el Señor les dijo: sé que ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si es que son hijos de Abraham, entonces hagan las obras de Abraham. Y Abraham podemos ver de que fue un hombre que hizo muchísimas buenas obras para buscar de Dios, para sus semejantes, por ejemplo, ¿verdad?, para ayudar a su sobrino Lot, que siempre se metía en apuros y que lo rescataba y que también le compartía la bendición que él tenía. Pero aquellos, hermanos, que se dicen ser hijos de Abraham, la realidad es de que por sus obras ellos estaban reflejando realmente hijos de quién eran. Y el Señor les dijo a ellos les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero era una realidad. No era, hermano, una ofensa, sino que era la realidad. El Señor le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre estáis haciendo, porque él es mentiroso. Él es padre de mentira, porque él es homicida. Y en ese momento ellos estaban tan enojados con el Señor que querían matarlo. Nos dice también la palabra allá en Tito, dice de que hay algunos que profesan ser de Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, estando reprobados para toda buena obra. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No se puede obtener buen fruto de una planta de espinas. El árbol se conoce por sus frutos. Y las obras que nosotros hacemos van a decir qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que buscamos dentro de nosotros. Nuestra naturaleza interna se expresa por nuestras obras, por nuestras acciones. Las acciones, hermano, van a dictar, van a decir, ¿verdad?, lo que realmente somos. Y no basta, ¿verdad?, con declarar una cosa y hacer otra. Por ejemplo, ¿verdad?, allá Santiago dice, porque mire, dentro de las obras vamos a considerar, vamos a clasificarlas en 7 áreas. Hablemos de las obras de fe, por ejemplo, ¿verdad? Santiago dice de que la fe debe de expresarse con las obras. No basta decir yo tengo fe y no hago nada. Dice: crees en Dios, bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero dice ahí, ¿verdad?, de que nosotros podamos expresar, hermano, sí, expresar con nuestras obras, ¿verdad?, la clase de fe que tenemos. Y en la palabra del Señor encontramos muchísimos hombres y mujeres, ¿verdad?, que hicieron tremendas obras de fe. Usted lee, ¿verdad?, el libro de Hebreos capítulo 11, ahí nos habla de los héroes de la fe. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Abraham. Dice: por la fe Abraham, dice, salió de su tierra, de su parentela, a un lugar que él no conocía. Por la
fe, él, hermano, levantó altares delante de Dios para adorarle. Por la fe habitó como peregrino. Por la fe, hermano, nos hace ver de que él declaró bendición sobre su simiente, recibiendo la palabra de Dios cuando Dios le dijo: vas a tener un hijo, sabiendo que él era avanzado de edad y que su cuerpo estaba ya casi muerto, dice allá en Romanos capítulo 2 al capítulo 4, y nos hace ver de que también Sara, siendo estéril, ellos por la fe le creyeron a Dios y recibieron, hermano, ¿verdad?, esa promesa. Abraham por la fe también presenta a su hijo, ¿verdad?, en un sacrificio, aunque Dios lo detiene en el momento de él inmolar a su hijo, ¿verdad? Pero mire, podemos ver de que por la fe él presenta a su hijo, sabiendo que Dios era poderoso, dice, capaz de revivir, de resucitar a su hijo, aún de en medio de las cenizas. Entonces podemos ver, hermano, esas obras de fe. Por la fe Moisés, dice la palabra, renunció a ser el hijo de la hija de Faraón. Por la fe, él, hermano, obedeció al Señor cuando fue comisionado a la obra de libertar a su pueblo, hermano, de la esclavitud de Egipto. Por la fe celebraron la Pascua, dice la palabra. Entonces podemos ver de que hay obras, hermano, de fe. No basta con decir yo tengo fe. Tenemos, hermano, que caminar en esa fe que nosotros decimos. No basta, mire, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor viene caminando sobre el agua, le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti caminando. Y el Señor le dice: ven. Y dice la palabra que Pedro empieza a caminar sobre las aguas y caminó bien hasta que él lamentablemente dudó, flaqueó en su fe. Es cuando él se empezó a hundir, pero el Señor lo levantó. Entonces, mire, hay obras de fe, hermano. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Nosotros tenemos que obrar en esa fe. Tenemos que echar mano de esa fe. Si vamos a orar, dice la palabra que hay que orar en fe, porque de lo contrario es tiempo perdido. Dice la palabra que el que duda es como la marea que es impulsada de un lado a otro por los vientos. Así es aquel hombre que es de doble ánimo, aquel hombre que duda, dice la palabra, no va a recibir a no ser de que lo hagamos con fe. Dios se agrada del creyente. Dios se agrada de aquel que se mueve en fe. Dios se agrada, hermano, cuando nosotros hablamos a otros, porque la fe tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver, hermano, con lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Es necesario que compartamos nuestra fe. Si usted tiene la fe genuina y está en la fe genuina, entonces va a compartir a otros la fe que usted tiene en Dios. Pero la realidad es de que si nosotros, hermano, si nosotros realmente creemos, vamos a actuar. Vamos a actuar. En la palabra del Señor hay promesas. Por ejemplo, dice de que si nosotros diezmamos, dice la palabra que el Señor va a reprender al devorador y que va a abrir las ventanas de los cielos. Pero miren, muchas de la realidad es de que hay quienes lo creen, pero dicen creerlo, pero cuando no lo hacen, entonces no creen. Porque usted le puede preguntar: ¿usted cree que Dios puede hacer esto? Y le dice: sí. Bueno, pues demuestre, ¿lo da usted? ¿Aporta usted? Entonces, no es así, hermano. Podemos creer que Dios bendice, que Dios prospera al que da con alegría, pero ¿realmente lo hacemos? Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque cuando se trata de evidenciar, hermano, cuando se trata de dar muestras, ¿verdad? Ahí realmente es donde nosotros debemos, hermano, de comprobar que la fe que nosotros tenemos es una fe genuina, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces la fe se evidencia por las obras que se hacen. Podemos ver, ¿verdad?, de estos hombres y mujeres, hermano, que le creyeron al Señor y que caminaron con Dios.
y que fueron raptados, fueron levantados como Enoc, nos dice la palabra. Por la fe Abel presentó, dice, un mejor sacrificio que su hermano, porque mire,